Bienvenidos a esta clase en la que vamos a obtener una fórmula para calcular un volumen de revolución mediante una integral simple. Y lo vamos a aplicar a demostrar el teorema de Wood. Entonces vamos a empezar por un caso muy sencillo. Yo tengo una curva, normalmente diría y igual a f de x, pero he optado por llamar r al eje de abscisas y z al eje de ordenadas, por una razón que os verá. Z igual a f de r. Tengo una curva que entre dos puntos A y B delimita un dominio plano D. Ahora, hago girar toda esta figura 360 grados en torno al eje Z. Eso genera una especie de pasillo con forma de corona circular, con un techo que es la superficie generada por esta curva al girar. Entonces, aquí, bueno, al dar esto la vuelta completa, obtenemos un plano horizontal. En ese plano horizontal voy a poner un eje X y un eje Y. De manera que ya tendremos un eje X donde quiera, un eje Y a 90 grados y el eje Z. Y aquí he dibujado lo que veríamos desde arriba. El eje X y el eje Y, y este es el pasillo que se ha generado en forma de corona circular. Esto tiene un tejado, que es la superficie generada por esta curva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación de la superficie que genera esta curva. Yo tengo un punto cualquiera R entre A y B. Ese punto al girar se va manteniendo siempre a distancia R del origen, pero en cada momento tiene unas coordenadas cartesianas X y distintas. Lo que pasa es que siempre la distancia al origen es R, o sea, x2 más y2 es igual a R cuadrado. Entonces, la altura, si ese punto R lo imagino aquí inicialmente, la altura de la curva para este punto R es z igual f de este R. Entonces, cuando esto ha girado aquí, la R sigue siendo la misma, la altura sigue siendo la misma, o sea, este punto está girando en un plano horizontal, mantiene siempre la misma altura. Y, por tanto, la superficie generada por la curva tiene por ecuación z igual f de r, pero yo la quiero en coordenadas cartesianas, no quiero la r, quiero x e y, pero la r es raíz de x2 más y2. Entonces, esto es, siempre que yo tenga una curva z igual a f de r que gira sobre el eje z, la superficie generada tiene esta ecuación en forma cartesiana, o sea, z igual función de x. Ahora, calculamos el volumen engendrado. O sea, M va a ser el dominio de revolución generado por el dominio plano D al girar. El volumen de M, como todos los volúmenes, se puede poner como la integral triple sobre M de la función 1. Y ahora, aplicando el teorema de Fubini, escribo esta integral como una doble seguida de una simple. La integral doble la tendré que calcular sobre la base del dominio M, que es la corona circular A. O sea, integral doble sobre A de diferencial de X, diferencial de Y. Y ahora, fijado un punto XY en el dominio A, la Z tiene que variar desde aquí, Z igual 0, hasta la Z de la superficie, que es Z igual F de raíz de X2 más Y2. O sea, la Z varía desde 0 hasta F de raíz de X2 más Y2. Diferencial de Z.
Ahora calculamos, como siempre, primero la última integral, que vale, la primitiva es z, luego la integral vale f de raíz de x2 más y 2, y eso pasa a ser el integrando de la integral doble. Integral doble sobre a de f de raíz de x2 más y 2. Diferencial de x, diferencial de x. Ahora tengo una integral doble sobre una corona circular. Y dentro del integrando aparece raíz de x2 más y 2, entonces eso está pidiendo un cambio de coordenadas polares. O sea, hacemos x igual a rho coseno de θ, y igual a rho seno de θ. Y esto se convierte en integral doble sobre A', donde A' es la misma corona A, pero en coordenadas polares, de f, esto es rho, f de rho, por el jacobiano en valor absoluto, el jacobiano es el cambio de rho, como sabemos, diferencial de rho, diferencial de θ. Igual, aquí no hay mezcla de variables, o sea, la variable θ está por su cuenta, la rho está aparte, o sea que esto lo puedo descomponer integral, otra vez por el teorema de Fubini. θ varía de 0 a 2pi, diferencial de θ, y rho varía desde A hasta B. De f de rho por rho diferencial de rho. Calculo esta integral, que va a dar un número, la rho desaparece al integral, esta va a dar 2pi, son independientes, 2pi por la integral de A a B, y en vez de rho puedo llamar a la variable de integración x, eso no hay ningún problema, x por f de x diferencial de x. Y ya tenemos el volumen del cuerpo de revolución expresado mediante una integral simple, usando la función f que genera el techo de un dominio. Ahora, yo podría complicar un poco el dominio. En vez de tener nada más que un techo y el suelo en el plano XY, podría tener otra función que haga de suelo. Podría tener una función así, por ejemplo. Z igual G de R. Que esta función sea positiva o sea a veces negativa o totalmente negativa, eso no importa nada. Lo único que importa, ni tampoco esta podría ser también, podrían ser las dos negativas. Lo único que importa es que yo voy a hacer variar la z ahora, no desde z igual a 0 hasta f de r, sino desde esta z, g de r, hasta f de r. O sea, en la integral, en esta integral, la z no va de 0 a f de la raíz, sino que va de g de la raíz a f de la raíz. Con lo cual la integral va a valer f de la raíz menos g de la raíz. Que se va a convertir en f de rho menos g de rho, todo multiplicado por rho. O sea que al final lo que vamos a tener es que en el caso de una superficie, una curva que limita el dominio por arriba y otra por abajo, el volumen engendrado, el volumen del dominio de revolución, va a ser 2pi por la integral entre a y b de x por f de x menos g de x diferencial de x. Simplemente resto la integral de f menos la integral de f. Ahora queremos demostrar el teorema de Goulding, partiendo de esta fórmula integral. El teorema de Goulding, para dominios de revolución, dice que si yo tengo un dominio plano D, como podría ser este, o podría ser un poco más genérico,
podría ser un dominio así, por ejemplo, un dominio D en el plano, que hago girar 360 grados sobre el eje Z. Entonces, el teorema de Goulding dice que el volumen generado por el dominio D al girar es igual el volumen del dominio M generado es igual al área de D, al área plana del dominio D, por la longitud de la circunferencia que describe su centroide. O sea, yo calculo el centroide, vamos a suponer que está aquí un poco movido a la derecha, centroide G. Este centroide, al girar sobre el eje Z, describe una circunferencia con este radio. Este radio es la X del centroide. Si yo vuelvo a pensar en coordenadas X, Y, pues esto sería la X del centroide, X sub G. X sub G. La circunferencia que describe esto es 2pi por X sub G, por el radio. 2pi X sub G. Esto es lo que dice el teorema de Goulding, que es un teorema muy cómodo, porque para hallar un volumen de revolución solo necesito conocer el área del dominio que gira y dónde tiene el centroide. Tampoco necesito la X y la Y del centroide, solamente la X, o sea, solamente lo que dista el centroide del eje de revolución. Entonces, para probar esta fórmula, nosotros sabemos calcular el centroide de un dominio plano D. La X de un centroide es 1 partido por el área del dominio por la integral doble sobre el dominio de la X. O sea, X sub G por el área del dominio va a ser igual a esta integral doble. El área de D por la X del dominio, por la X del centroide, va a ser igual a la integral doble sobre D de X, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Y cómo es esta integral doble? Pues este dominio D prácticamente es una cosa de este estilo, o sea, tiene una curva superior, una curva inferior y unas paredes verticales, que en este caso se reducen a un punto. Hay una curva, una función superior, z igual f de r, una inferior, z igual g de r, y podría haber unas paredes verticales, pero en este caso las dos curvas las he pintado de manera que se tocan y no hay paredes verticales. Entonces esto es la integral doble. O sea, aplico el teorema de Fubini, descompongo la integral doble en una integral simple seguido de otra simple. Entonces, por ejemplo, integral, la X varía entre dos cantidades A y B, igual que antes. La X varía entre A y B, de X diferencial de X, y la Y, ahora estoy cambiando las variables, ¿no? A la R la estoy llamando X, a la Z la estoy llamando Y, podrías mantener R y Z, es igual. De diferencial de Y, dado un X cualquiera entre A y B, un R aquí, la Z varía desde Z igual F de R, G de R hasta Z igual F de R. O sea que F de R que estoy llamando X, o sea, desde G de X hasta F de X.
esta integral se calcula primero y vale f de x menos g de x, y esto se pone aquí como factor del siguiente integral, el integral entre a y b de x por f de x menos g de x diferencial de x. Y esta integral de x por f de x menos g de x, esta integral es el volumen de dominio de revolución m partido por 2pi. Esto es igual al volumen de m partido por 2pi. Por lo tanto, ya hemos probado que el volumen de m es igual, este 2pi pasa aquí, al área de d por 2pi x sub, que es la fórmula de Goulding que queríamos probar. Y este es un teorema muy práctico. A veces uno tiene la tentación de aplicarlo cuando no corresponde, porque parece que salen las cosas muy fácilmente, pero hay que tener cuidado. Tenemos que conocer el área del dominio, tenemos que conocer su centroide para poder aplicar. Y esto es todo, nada más. Muchas gracias.